En el video anterior de nuestra serie de cálculo integral habíamos mostrado una fórmula para poder integrar secante de una función por la derivada de esa función. En este vamos a mostrar una fórmula para cosecante de una función por la derivada de una función. Se parecen algo, miren, es logaritmo natural, lo que pasa es que en este caso es la diferencia entre cosecante y cotangente dentro de estas barras de valor absoluto. Y al igual que la integral inmediata no nacía de una derivada simple, y digo que no nacía de una derivada simple es porque no era una función esta que habíamos estudiado cuando veíamos en cálculo diferencial distintas funciones. Recuerden que en cálculo diferencial estudiamos la derivada de seno, coseno, la derivada de la función logaritmo natural, pero genérica, no de esta específica. Entonces, ¿de dónde nace esta integral? Al igual que la de secante, vamos a realizar una especie de artilugio para poder mostrar cómo se llegó de aquí hasta esto que tenemos aquí en naranja. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar a cosecante, o sea, transformar esto que tenemos multiplicando por cosecante de f de x menos cotangente de f de x. Obviamente estamos multiplicando toda la expresión. Y así como la multiplicamos, para no alterar la expresión, pues debemos dividir por esa misma expresión. Entonces vamos a tener aquí cosecante de f de x, vamos a mejorar eso un poco, menos cotangente de f de x, y esto obviamente aquí es el diferencial de x. Miren que si yo quisiera, cancelaría eso que tenemos entre los corchetes con lo que tengo en el denominador de esta fracción, y obviamente me va a quedar la expresión original, pero esa no es la idea. La idea es que nos demos cuenta que esta integral, miren, esta que tenemos aquí, no es más que una integral de este tipo, una integral de la forma g de x' sobre g de x, que como ya sabemos es igual al logaritmo natural de g de x más c. Ya habíamos visto esta fórmula. Si quiero integrar la derivada de una función sobre la función, no va a ser más que el logaritmo natural de la función. Veamos que esta integral que tenemos aquí cumple con esta forma. Entonces, en este caso, para nosotros, ¿quién va a ser g de x? G de x va a ser el denominador, ¿cierto? O sea, si yo tengo cosecante de f de x menos cotangente de f de x, me interesa encontrar g' para que veamos si lo que está arriba si es la derivada de esta función que tenemos aquí abajo. Miren, aquí vamos a tener g' de x va a ser igual a la derivada de cosecante, recordemos es menos cosecante del ángulo por cotangente del ángulo por la derivada de ese ángulo, y la derivada de cotangente es igual a menos cosecante cuadrado, y como tenemos este menos aquí, miremos, este menos aquí, pues nos va a quedar entonces menos por menos más cosecante cuadrado de el ángulo por la derivada del ángulo, que en este caso es f' de x. Bueno, entonces miremos que aquí podemos sacar factor común, f' y f' y cosecante, y obviamente aquí cosecante. Entonces vamos a tener factor común cosecante de f de x por f' de x, factor común que multiplica, abramos corchetes, miren, cosecante dividido por cosecante va a dar 1, con este menos nos va a dar menos 1, que multiplica cotangente porque f' dividido f' también va a dar 1, entonces nos queda simplemente aquí menos cotangente de f de x. Y luego dividir a cosecante cuadrado por cosecante nos va a quedar un solo cosecante en este caso, y la división de f' por f' va a ser 1, entonces simplemente nos queda esto. Y miren que esto que tenemos aquí es menos cotangente más cosecante, que es lo mismo que tener a cosecante menos cotangente, y multiplicado por cosecante por la derivada del ángulo. O sea que tenemos que g' está aquí arriba, esto de aquí, miren, esto es g' de x si este es g de x. O sea, tenemos la derivada del denominador arriba, que lo acabamos de mostrar aquí. Como esto es cierto, entonces, ¿a qué va a ser igual su integral? Al logaritmo natural de esta función que tenemos abajo, que es precisamente esta de aquí. Miren, el logaritmo natural de esta función que está abajo. Por tanto, mostramos que esta integral sí es igual a esta que tenemos acá.
Pero ya entendida de dónde nace esta fórmula, vamos a aplicarla. Vamos a irnos para el caso más simple de todos, y es cuál es entonces la integral de cosecante de x. O sea, cuando tenemos el ángulo más simple de todos. Entonces vamos a tener aquí que la integral de cosecante de x va a ser simplemente igual a ¿quién? Pensemos por un momento, si tenemos todos los elementos de la fórmula, ¿quién va a ser aquí f de x? Según nuestra fórmula, f de x es el ángulo, para este caso va a ser x, y la derivada del ángulo, que es f' de x, va a ser 1. Entonces tenemos, miren, cosecante de un ángulo por la derivada del ángulo. ¿Cuánto es la derivada de nuestro ángulo? 1. ¿Ese 1 está aquí? Claro que sí, miren. Es como si lo tuviera aquí, porque 1 por cosecante pues da lo mismo. Entonces está implícito. O sea que tenemos los elementos cosecante por la derivada del ángulo, cosecante por la derivada del ángulo, que es 1, pues por 1, ahí está, de x. Entonces vamos a tener que esto es logaritmo natural de cosecante del ángulo, que es x, menos cotangente del ángulo, que es x, más c. Y esta es la fórmula más simple de todas y es la que nos vamos a aprender. ¿Cuál es la integral de cosecante de x? Ahora vamos a aprendernos la siguiente fórmula también. Y es que pasa si el ángulo es un poquito más complejo y tenemos algo como esto. Cosecante de ax de x. En este caso simplemente vamos a decir que es 1 sobre a logaritmo natural de cosecante de ax menos cotangente de ax más c. Porque sabemos que es inmediatamente 1 sobre a. En otros videos ya lo hemos mostrado, vamos a mostrarlo aquí también. Y es que en este caso, miren, si queremos utilizar la fórmula, ¿qué debemos tener? Debemos tener a cosecante por la derivada del ángulo. ¿Quién es el ángulo? El ángulo es ax, miren, f de x en nuestro caso es esto, y la derivada de ax es a, y yo aquí no tengo a. Para que yo pudiera utilizar esta fórmula debería tener a. Entonces, como no lo tengo, lo puedo adicionar. ¿Cómo lo puedo adicionar? Pues simplemente multiplico por a, ahí ya lo tengo. Entonces tenemos cosecante de un ángulo por la derivada del ángulo. Pero así como multipliqué por a, ¿cierto?, debo dividir por a. ¿Por qué? Para no afectar la expresión, porque mi expresión original en realidad es cosecante de ax, no era cosecante de ax por a. Entonces, como esa no era mi expresión original y yo, digamos, la acomodé multiplicando por a, debo dividir también por a, de forma tal que nos queda 1 sobre a que multiplica esta integral. Y esta integral que acabo de señalar sí cumple con la fórmula, ¿cierto? ¿Y qué dice la fórmula? Que es simplemente logaritmo natural de cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo. Entonces queda 1 sobre a multiplicando a eso. Como conclusión, vamos a decir que cuando tengamos que encontrar la integral de cosecante de un ángulo donde la derivada del ángulo sea una constante, entonces vamos a tener 1 sobre esa constante por el logaritmo natural del cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo. Veamos para el caso de una recta que esto también se cumple. ¿Qué tal que tengamos, por ejemplo, la siguiente integral? Integral de cosecante de 6x menos 4 de x. Acabamos de decir que si la derivada de este ángulo es una constante, miren que la derivada de 6x menos 4 es 6, es una constante, entonces simplemente vamos a decir 1 sobre esa constante que multiplica el logaritmo natural de cosecante de dicho ángulo menos cotangente de dicho ángulo. ¿De dónde nace esto? Miren, nuevamente aquí vamos a tener que f de x tiene que ser 6x menos 4 y que la derivada de ese ángulo, poner esa x un poco mejor, es 6. Según esta fórmula yo tengo cosecante del ángulo por la derivada del ángulo, cosecante de un ángulo por la derivada. Miren que no, porque la derivada es 6, yo debería tener un 6 allí. Y como lo tengo, entonces lo adiciono. ¿Cómo lo adiciono? Simplemente multiplico a esta expresión por 6, y así como la multipliqué por 6, porque esto se lo adicioné, se lo debo quitar multiplicando por un sexto. Ahora sí tengo un sexto, y esta integral si es logaritmo natural, porque es cosecante por la derivada del ángulo, logaritmo natural de este cosecante menos cotangente del ángulo, que es precisamente lo que tenemos aquí arriba. Pero no todos los problemas van a ser tan simples como este que acabamos de mostrar. Vamos a tener problemas un poco más complejos, donde vamos a tener que hacer una acomodación un poco, digamos, más tediosa que la que hemos mostrado hasta ahora, multiplicando por un número y dividiendo por un número,
es la más tradicional. A veces es dividir y luego multiplicar, pero también podemos recurrir a una sustitución. Veamos un ejemplo donde podemos escoger dos caminos. Supongamos que debemos encontrar la primitiva de cosecante de 1 sobre x2 de x. Si vemos la fórmula que tenemos aquí, fijémonos que en ningún momento para esta fórmula tenemos la forma que necesitamos. Miren, yo necesito tener cosecante por la derivada del ángulo. Y aquí de hecho tengo cosecante sobre una función. O sea que lo primero que debo vislumbrar es ¿quién es el ángulo? Aquí es 1 sobre x y si la derivada está allí. Pero antes de verlo así, veamos si yo puedo expresar esto como un producto. Miremos que esto no es lo mismo, es lo mismo que cosecante de 1 sobre x que multiplica a 1 sobre x2 de x. Es otra forma de presentar este cociente, mostrándolo así como este producto donde tenemos a cosecante 1 sobre x multiplicado por esta fracción 1 sobre x2. Si nuestra función o ángulo en este caso es f de x igual a 1 sobre x, ¿cuál sería la derivada? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x2. Para quienes se perdieron un poco con esta derivada, les recuerdo que 1 sobre x, si lo queremos derivar, la derivada de 1 sobre x es lo mismo que derivar con respecto a x a la menos 1. Y esto no es lo mismo que, es lo mismo que bajar este menos 1 a multiplicar a esto. A este le restamos 1, nos queda la menos 2, nos queda menos 1 y este para que quede positivo lo bajamos al denominador así. Entonces tenemos esta como derivada. Si nos fijamos en la nueva expresión que escribimos aquí a la derecha de la expresión original, vamos a tener cosecante por 1 sobre x2. Se parece mucho a esta, pero no es. ¿Por qué? Porque nos hace falta un menos. O sea que no tenemos del todo esta fórmula, no tenemos cosecante por la derivada del ángulo, casi. Como nos hace falta un menos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo adicionamos y aquí lo quitamos. Miren lo que hicimos. Menos por menos, ley de signos nos da más. Yo me puedo volver siempre a esta expresión que es la expresión original. Pero, miren, yo no necesito que devolverme a esta expresión que tenemos aquí a la izquierda. Yo necesito que tenga esta forma. ¿Por qué? Porque ahora sí, esto que tenemos aquí cumple con la fórmula y es tener cosecante de un ángulo por la derivada de ese ángulo, que en este caso es menos 1 sobre x2. De tal forma que la respuesta a esto simplemente va a ser menos esta integral, que no es más que logaritmo natural, ahí si aplicamos la fórmula de cosecante, vamos a mejorar ahora sí, de este ángulo que es 1 sobre x menos cotangente del ángulo que es 1 sobre x y más c. Y esta es la respuesta a esta integral. Pero puede que yo no haya visto tan fácil esto, puede que no se me ocurra convertir esta división en un producto y luego analizar esto y luego introducir esos signos. ¿Qué otra alternativa existía para resolver este problema? Otra alternativa, y vamos a recordar que la respuesta es menos logaritmo natural de esa diferencia, es haber utilizado un cambio de variable o sustitución. Pensemos por un momento en quién podemos introducir, qué variable, t. Y miren, que lo hemos hecho en todos los videos, cuando tengamos integrales de este tipo, donde tenemos funciones trigonométricas, hagamos la sustitución por el ángulo. Digamos que t es 1 sobre x. Entonces dt de x no es más que menos 1 sobre x2. Ya sabemos que esa derivada de esto. Y nos interesa despejar a quién, a dx. Dx va a ser igual, miren, es como si producto de medios igual a producto de extremos. Entonces nos va a quedar dx por menos 1 es igual a dt por x2. Pero obviamente como me quedaría el dx con el menos 1, a mí me interesa el menos a este lado, lo puedo simplemente pasar multiplicando ambos lados por menos 1. Entonces aquí tengo dx y tengo a t. Para quienes se enredaron con ese despeje, no se preocupen, lo pueden hacer de forma tradicional, pasan de x aquí a multiplicar, x2 que quedó dividiendo aquí a multiplicar a dt y el menos 1 que quedó multiplicando al dx lo pasamos a dividir si así queremos y nos queda por eso esta expresión. Vamos a sustituir esto en la integral que tenemos allí y vamos a tener entonces la integral de cosecante de 1 sobre x que es t por el dx que es menos x2 dt esto sobre x2. Recuerden que cuando estamos haciendo sustitución siempre reemplazamos donde estamos sustituyendo y el de x y luego vemos qué sucede. Aquí este x2 con este x2 se cancelan, entonces nos queda
esto igual a menos la integral de cosecante de t de t. Y en este caso vamos a tener que esto es menos, ya sabemos que la integral de cosecante es logaritmo natural de cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo más c. Voy a repetir un poco esto que tenemos aquí para que la barra de valor absoluto me quede un poquito mejor, porque parecía era otra cosa. Miren, pero t, a mí no me interesa la integral en términos de t, ¿es quién? T es 1 sobre x, o sea que vamos a tener aquí sustituyendo 1 sobre x y aquí sustituyendo 1 sobre x, y vamos a llegar exactamente a lo que habíamos encontrado previamente mediante transformación. Entonces podemos escoger, al igual que lo hemos dicho en otros videos siempre, acomodar toda la fórmula o utilizar sustitución y luego utilizar la fórmula más simple, que en este caso es la fórmula cosecante de t. Miren que las ventajas entre un método u otro dependen más de nuestra habilidad. En este caso específicamente tengo que recurrir a más pasos que en el caso anterior.